que estás en los cielos, santificado seas tu nombre, Señor. Venga tu reino a la tierra, tu voluntad sea aquí como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, como nosotros perdonamos, tu perdón sea nuestra vida, líbranos de todo mal. A la gloria al Padre, y al Espíritu Santo, a Él sea la gloria, a Dios sea la gloria. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor.
tu alma y con todas tus fuerzas. Es la gloria por siempre. Amén. Qué bonito es saber que somos un reino con Padre, que somos un reino con corona, reyes y sacerdotes, porque Él lo decidió así, que somos un reino amado por el Padre nuestro, que somos un reino que solo Él quiere darle amor, 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 y como quiere darnos amor, envió a nuestro Señor Jesucristo para darnos de su amor, le conociésemos, reconciliarnos con Él, volvernos a casa, y Él nos espera con los brazos abiertos para vestirnos, no ser avergonzados, colocarnos nuestros anillos y nuestras joyas y del manto, el cual Él nos vistió, para que podamos sentarnos en esa mesa santa, en esa mesa de las bodas del Cordero que el Padre ha preparado para su santo pueblo. Amén. Dice aquí una palabra en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra, dice en el Salmo 119, versículo 27 en adelante: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué? Porque Él ha hecho el Señor su deleite. Y Él habla de todos los beneficios que hay de hablar bien. Cuando nosotros aprendemos que del Señor vienen todas nuestras fuentes, nuestras riquezas, Él es nuestra provisión eterna. Por eso siempre diremos: Señor, en ti están todas mis fuerzas, mis fuentes. En ti están todas mis fuentes. ¿Qué quiere decir? Que todo, absolutamente todo, viene del don perfecto. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo dulce, baja del Padre de las luces. Amén. Por eso, nosotros hoy como Iglesia Jesucristo el Ángel, con tu pastor y profeta Liliana Ariza, hoy te quiero regalar esta palabra. Y es que el Señor está en el campo. Y Él está aquí dispuesto a que te presentes ante Él, que te prepares. ¿Por qué? Porque una iglesia que se prepara es aquella que honra al Rey que va a visitar. Porque nadie va a visitar al Rey con quejas, con cosas, sino mirándose. Que el Rey es observador. Y el ojo del Rey lo ve todo. Pero sobre todo, el ojo del Rey ve el corazón. Y cuando tú y yo pasamos a ser parte de ese ministerio del amor en Cristo Jesús, somos tierra propicia, tierra bendita, tierra buena. Y somos un campo del Señor que trabaja en este campo. Por eso este campo tiene que estar cuidándolo, dejando que lo riegue, que lo ame. Pero tenemos que estar con un corazón dispuesto. Amén. Así como Esther se propuso un día, dijo que su hora había llegado para salvación de un pueblo. Su misión era salvar un pueblo. Cada uno, cada manto, cada persona tiene un propósito como piedra viva del Señor, una misión. Y esa es la que el Señor nos va a preguntar a cada uno de nosotros. Amén. Él te va a preguntar por la misión del que está al lado, de la otra, de la casa ajena. Él te va a preguntar por tu misión o mi misión. Amén. Entonces no podemos ver nuestra misión como pequeña o grande. Tenemos que verla que tiene un decreto y que está establecido en el corazón y que el Señor nos creó con un propósito. Y que tú y yo tenemos que cuando Él nos llama, nos unge, nos prepara, y aún estando en como una oveja del prado del Señor, debemos estar comiendo de sus verdes pastos. Y como decían los salmistas aquí, tenemos un Padre. Y como hijos obedientes. Y como hijos con dirección divina. Como hijos nos parió para un propósito. Amén. Y ese es el que tú y yo tenemos que estar mirando, cuidando. Amén. Pero tenemos que tener un corazón sano, limpio para el Señor. Dice el Salmo 37, porque haz del Señor tu delicia, gózate en el Señor siempre. Dice el Salmo
37, vamos a buscarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente, amén. Dice lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con el motivo en que prospere su camino, pues el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Por eso, si te das cuenta, cuántas veces repite Jehová, Jehová, o sea, que tengamos los ojos puestos en el que nos ama, mirando siempre a de dónde viene nuestro proveedor, nuestro Jireh, nuestro Lam, nuestro Dios Elión, nuestro Jehová eterno, nuestro Jehová Rafa, nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová Sama, nuestro Dios, puesto siempre los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y dice que no estamos aquí con un propósito, y es ser adoradores del Dios vivo, porque Jehová es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y verdad. Amén. Entonces tenemos, cuando Dios nos llama y dice yo soy de Cristo, ¿qué fruto tenemos que estar dando? ¿Qué fruto debe estar dando tu campo y mi campo? Pues los frutos del Espíritu Santo. Amén. Por eso el Señor dice que esto vamos a encontrar en el camino, pero tú haz el bien. Amén. Porque hay tiempos de cosecha. Amén. Vamos mirando entonces que dice el Salmo 37, versículo, dice 21 al 25. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no queda postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Qué somos los Dios? Somos descendientes de Dios. En Abraham, Isaac, Jacob, de la cepa de las bendiciones de Israel, adquiridos por Cristo, para hacer la voluntad del Padre, predicando el reino y su justicia. Por si se pone primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Estamos hablando del reino. Cuando nosotros hablemos del Dios vivo, estamos hablando de nuestro reino. No de los reinos del mundo, de nuestro reino. Que estamos aquí, sí, como lo dice un editorial, que somos moneda, pero dice, dad al César lo que es del César, pero a Dios, dadlo a Dios. ¿Qué quiere decir? A su imagen y semejanza. Tenemos que dar frutos conforme nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos mirando entonces el camino. ¿Por qué el Señor me da esta palabra? Y este salmo no lo tenía, pero el Señor sí me lo está dando y va guiando la palabra. Y el salmo, por eso el Señor dice, cantad salmos. Los salmos es una guía. Los salmos son guías para nosotros. Son cánticos que tú debes orar y reflexionar, meditar. Amén. Y yo me doy cuenta que los primeros salmos son guerras cósmicas. Yo ahorita estaba bañándome y comencé a meditar el Salmo 1, estaba allá y yo terminé de acá y me metí, dice el Señor, Salmo 1. Y entonces me dice, deleítate, medita. ¿Qué le dijo el Señor a Josué cuando iba por una guerra cósmica? Medita en este libro y prosperarás en todo tu camino. Y dice al final, dice en el capítulo 24, el mismo Josué comienza a hablarle del recorrido desde Abraham, de todo el recorrido del pueblo hasta llegar a la tierra. Y luego, adquirida la tierra, le dijo, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y es que él no estaba diciendo, estaba sujetando proféticamente y lanzándolo a los aires, que él y su casa tenían dueño, que eran propiedad, y que habían peleado batallas cósmicas con confederaciones de maldad
pero igualmente el Señor fue el que nos puso allí. Que el Señor cumplió su promesa a Abraham. Y luego entra el libro de los jueces. Pero cuando ya entra el libro de los jueces, quiere decir, se acabó un tiempo. Ahora, tú y yo tenemos que tomar la decisión. Pero por eso Jesucristo también llegó un tiempo. Cerró un ciclo y entró, el Señor envió a su Hijo Jesucristo, preparó un hombre, una iglesia, Juan llamado el Bautista, porque bautizaba y traía el arrepentimiento a las personas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sabe dónde estamos. Amén. Y por eso nos envía a su Hijo Jesucristo, y que es nombre, sobre todo nombre, y nos dio un decreto de vida para que tú y yo seamos vencedores en su nombre. Amén. Dice él anuló un acta llena de decretos. ¿Cuántas acusaciones había? Pero Jesucristo las tomó, hizo la voluntad del Padre. Y él miró y lo hizo. Y despojó toda obra de maldad que nos eran contrarias, y el Señor hizo un despojo universal y nos dio la victoria y la acabó en la cruz, dándonos vida en abundancia. Pero hay una opción, es un juicio. Es un juicio para el mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos invitados a un banquete y tenemos la decisión, como dijo la invitación de las bodas. El Señor invitó y ellos no quisieron y pusieron sus cosas, sus actividades primero. El Señor dijo, pues, tráeme de aquellos que están en la calle. Dios solo necesita, Dios no necesita personas preparadas, necesita personas de corazón dispuestos para predicar su palabra. Por eso el Señor dice que para Él restaurar nuestra prosperidad es para aquellos que le temen. Amén. Y dice el justo y los pecadores, pero yo te quiero hablar, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quiere decir que tenemos este testamento, y que lo tomamos, lo leemos, y luego vamos leyendo y entrando a las profundidades, remamos aguas profundas de su amor, revogamos mar adentro, y en esa revelación sacamos riquezas que podemos compartirlas con otras barcas. Pero también nos hace ver cuando bogamos qué es lo que el Señor quiere, y entonces dice el Señor, era yo pecador, soy pecador, dijo Pedro. Ver tanta riqueza y estar en profundidades contigo, me vi. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que Dios va a hacer es mirar nuestro corazón. Pero cuando estás en relación con Él, también hace que tú mires lo que Dios ve. Y que dices, yo no estoy a ese nivel, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir tu ejemplo. Yo quiero ser parte de ese reino hermoso que tú manifiestas amor, paz, bondad, dominio propio, fe, esperanza, amor. Amén. Porque el mundo busca poder. Pero Dios quiere que tú le ames, porque Él te ama. Si vemos el libro de Deuteronomio, habla de amor. Todo el tiempo el Señor nos está hablando que nos ama. Cristo te ama. Él envió a Cristo porque te ama. Porque dice, id y predicar el evangelio del reino de los cielos y su justicia a todas las naciones, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al que creas, y hacedlos discípulos. Hacedlos discípulos. Pero también dice que aquel que no quiera, dice, aquel que crea será discípulo, pero el que no crea será condenado. Pero ya no es obligación nosotros estar cogiendo a gente y empujándole, no. Es hablarle. Amén. El Señor Jesús mismo, esto es una palabra, amor. Amor al prójimo es predicarle esta verdad. Que la verdad no es mía ni tuya, que nuestra verdad se llama Cristo y que el único que puede transformar un corazón es Cristo. Pedro le dijo, Pedro un hombre que tenía poder y pudo haber hecho dinero, pero Pedro no se enfocó en eso porque ya sabiendo que perteneciendo al reino de los cielos lo tenía todo ya suficiente, nada más era pedir y el Señor le daba. ¿Para qué? Para la expansión del reino. ¿Qué es expansión del reino? Salvación de las almas. Estamos en una empresa de amor. Amén. Y estamos guardados como semilla bendita del Señor. Porque somos descendencia y generaciones de Abraham. Y el Señor Jesucristo se lo dijo a Zaqueo. Amén. ¿Qué le dijo? Me es necesario tu casa, pero es que Zaqueo subió a un árbol. Zaqueo buscó sombra, buscó cobijo. Él no estuvo mirando a Jesús como hablaba, estuvo diciendo, quiero ser transformado. Yo soy parte de ese pueblo, me salí, pero yo quiero regresar a casa.
un verdadero arrepentimiento. Solo Dios sabía lo que estaba pasando en esa casa de Zaqueo. Porque Zaqueo no estaba en su casa, en una habitación, con su casa buscando al Señor. Él tuvo que salir porque él era un pecador. Pero el Señor busca personas que quieran volver a casa. Noemí estaba fuera de la cobertura real de nuestro reino. Y hasta que volvió el rostro, comenzó el Señor a traer personas y conexiones para ver descendencia en Ruth. La conexión de Ruth para ser parte de un pueblo fue Noemí. Pero la de Noemí fue para traer descendencia, para que el nombre de su casa no fuese borrado. Y eso es lo que hace Jesús. Pelea por tu descendencia en nuestras generaciones, porque hay una palabra jurada de Dios Altísimo. Amén. Por eso tú y yo no peleamos que nos ame nadie, no, nosotros peleamos para salvar nuestra descendencia y generaciones. Porque ¿qué lloraba Abraham? Descendencia y generaciones. Porque ese es el pacto que está. El pacto no es otro. Lo demás son las añadiduras, la riqueza y todo eso sí vienen y vienen multiplicadas y fructificadas y todas las amaremos la leche de las naciones porque son nuestras en Cristo Jesús. Pero no para decir, mira lo que Dios me ha dado, no, es para hacer expansión. Por fe Abraham vio descendencia porque era un canal de bendición. Y esa bendición de Abraham nos bendijo a nosotros y para ser parte de esa cepa eterna. Nos adjuntó en Cristo Jesús, nos metió allí. ¿Y cuál es lo que tenemos que hablar tú y yo? De nuestro Padre. Amén. Y dice aquí, será como al versículo 3, será como cuando tú tienes cuando tienes relación, los ríos fluyen, tú se vuelve tu fuente, cuando tú meditas en Él, cuando tú estás en su presencia, cuando tú sabes que eres el creador del cielo, del mundo, las naciones están temblando, pero es que la tierra está temblando porque se acerca a Cristo, entonces la creación se apercibe y entonces comienza a manifestar gloria y que es, se remueve todo en la tierra. Por eso tú y yo tenemos que estar apercibidos en estos tiempos. Amén. Mientras el mundo quise darme, ¿por qué? Porque el Señor comienza a quitarle de lo que le gusta. Pero los que saben que depende de Dios, saben que Dios no quita su diestra victoriosa, ni su sombra. Los que buscan su presencia, estamos guardados bajo su cobertura. Amén. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y este es un tiempo donde cada uno tiene que mirar qué cosechas, su cosecha. Y esto no es con que yo te mire ánimo, no. La cosecha es ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la siega viene y el segador viene a sacar la primera cosecha que es de la paja para echarla al fuego. Pero es que Dios nos ha dado oportunidades, Dios nos da oportunidades. Hoy hay una oportunidad de estar en su presencia, hacerlo nuestro deleite. Amén. Pero la cosecha buena va al granero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso somos tú y yo. Porque hablamos de su pan, como dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de los dichos que sale de la boca de nuestro Padre. Amén. Hablar de nuestro reino. Hacerlo en nuestra delicia y ver su bondad y su bonanza en nuestro corazón, porque Él nos ama, Él te ama, amén. Yo no te puedo decir que no te ama, que decidió enviar a su Hijo unigénito para que predicásemos de Él y hubiese una reconciliación y ser justificado ante Él, y todos los días Él estará a diestra del Padre, abogando por los que se acogen a nuestro reino, amén, amén. Hoy damos gracias, Padre, porque tú eres lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Padre, te damos gracias. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga en ti paz. Dice la palabra hoy que llegó tu momento, llegó la hora. Tiempo de restitución, tiempo de honra, es el tiempo, es ahora. Esa es la palabra que viene anexada a esto. La embajada de la posición no detendrá el reinado del rey. Amén. Y vamos mirando aquí en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo.
que vemos a Mardoqueo. Vamos a Esther, el libro de Esther, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y vemos que Esther es una joven que no tenía ni idea que iba a ser parte de un propósito de Dios. Es una joven que viene adoptada por Mardoqueo, amada. Y un momento, un edicto real sale, Dios comienza a mover sus hilos para comenzar a hacer una restauración y pagar un pueblo a casa. Amén, así como Daniel. Pero miramos que esta joven no tenía su presupuesto de que yo quiero estar en la casa del rey, estaba feliz en su casa. Pero ella tenía un propósito de Dios. Amén, un propósito de Dios. Pero había un hombre que la había adoptado como hija, como Dios lo hizo contigo y conmigo. Que Dios no nos adoptó, somos hijos, pero en Cristo Jesús hizo una adopción eterna. Amén, fuimos restaurados y renovados en Él. Pero el propósito, miramos que Esther tuvo que, después llevada al palacio, tuvo que ser preparada. 6 meses de aceites y perfumes. No fue fácil, pero hay algo que ella no cambió, su identidad. Y eso es lo que el Señor nos llama, que aunque estemos aquí en el mundo, tú y yo somos una piedra de gran valor y somos del reino de los cielos y nada comparable lo que pueda ofrecer el mundo a lo que Dios nos pueda dar. Amén. Y entonces hay un momento donde se hace una proclama y había alguien que tenía todo, tenía amistad con el rey. Luego Esther es llevada al rey, es amada, es valorada, y el rey comienza a extender la mitad de su reino y al final vemos que se lo da completo porque estaba deleitado, porque ella era una mujer de gran valor, una piedra de gran valor. Recuerda siempre que tú y yo somos de gran valor porque tenemos un valor como el Padre. Amén. Reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo santo, hijos de Dios Altísimo en Cristo Jesús. Reyes y sacerdotes. Entonces, el mismo reino, ¿quién era Esther? Una reina. Él dijo, la nombró reina, sí, pero ya Esther era reina nombrada por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Para Dios ella era un instrumento hermoso para salvación de un pueblo. Amén. Y miramos aquí, ¿qué ella hizo? Ella, como lo de la mina, ella tenía un propósito. Y el propósito de ella fue descubrir quién era ella y el propósito de ella en esa nación debería haber puesto. Y miramos que en esa nación había asambleas de malvados, digamos, Amán. Y Amán tenía todo, tenía autoridad, era el segundo anillo, segundo el rey. Pero cuando hay alguien que en su vida no ha encontrado un propósito, le encanta dañar los propósitos de Dios. Y vemos que esa línea de Amán viene de una línea de resentimientos, de odio, de rabia, de ciclos no cerrados, de manifestaciones, pero lo más que muestra esa línea de Amalek, no muestra sino los frutos de la carne. Y él estaba cómodo tomando y con el rey, con autoridad, y tenía, mira, era como decir, el segundo, mira la diferencia, un Amán en el poder, es como dice Proverbio 31, es como una sirvienta con el poder a matar a todo el mundo. Amén. Pero miramos que Esther nos manifiesta que Amán, mientras vemos los productos de la carne en Amán, veamos en Esther y Mardoqueo los productos del Espíritu Santo, del pueblo de Dios. ¿Qué representa Amán, Mardoqueo y Esther? Lo que poseen los hijos de Dios: paz y bien y misericordia. Amén. La de Dios la manifiestan. ¿Y qué sale? Un edicto de muerte. ¿Y en ese edicto de muerte qué pasa? En ese edicto de muerte comienza a tramar la muerte y destrucción de algo que tiene propiedad privada del reino de los cielos. Amén. Y lo que tiene propiedad privada de Dios Altísimo, ya eso está decretado en el cielo. Él está observando, como dice Salmo 2. Pero él sabe que dice el decreto 2, capítulo del Salmo 2, versículos 7 y 8. Mi hijo eres tú, te da un decreto, pídeme. Por eso estoy hablando que los primeros salmos, yo veo tremendas batallas cósmicas. Por eso el Señor nos va dando los salmos para irnos guiando. Amén. Y dice entonces que Él comienza y adquiere por en medio de engaño, echar suertes, y como el rey era manejable, pero dice que eso era Dios para mostrarse su gloria sobre Amán. Y Amán comienza
a hacer tramas, y cada vez venía más aburrido porque cada vez Dios honraba a Mardoqueo y cada vez Esther iba ascendiendo para posicionarse con el reino completo al lado del rey. Amén. Y vamos mirando entonces, ¿por qué te voy a contar la historia de Esther? Porque dice que todo lo que tú hagas para el Señor y todo lo que tú hagas es agradar al Señor. Y tú entiendas que tu ministerio no tiene nada que ver con hombres, sino que tú estás en una batalla cósmica. Tú vas a entender, esa gente abrió puertas, yo no soy como ellos. Esa gente tiene espíritus que no se alinean con el propósito de Dios, se dejaron penetrar. Pero tú y yo no vamos a dejar penetrar, pero nosotros tenemos un Dios juez justo. Y toda esta trama está mostrando que la mano de Dios en todas circunstancias, en todo aquello que el Señor llama, prepara y envía, tiene un propósito, pero de Él es la salvación nuestra. Amén. Y miramos entonces en el capítulo 9 de Esther, que dice que Amán, hijo de Amalek, Agageo, enemigo de todos los judíos, que dice enemigo de todos los que aman a Dios. Toda aquella persona que tú hables de Dios te llega a aborrecer en gran extremo, es una agagueta, es un ¿qué? Un Amalek. ¿Por qué? Porque dice, porque es enemigo del pueblo de Dios. Todo aquello que aborrece y hace embajadas y confederaciones para derribar un propósito de Dios está destinado a perecer en las manos de Dios, no en las nuestras. Porque Dios es perecer, nosotros vamos a ver esas caídas, pero de Dios es hacerlo. Amén. Nosotros que tenemos que hacer lo que hacía Mardoqueo en las puertas del rey, no esperando, mientras Amán podía entrar. ¿Qué estaba haciendo Mardoqueo? Cuidando al rey, cuidando las puertas del rey. Estaba vigilante, estaba allí, no se quitaba. ¿Y qué hacía Mardoqueo? Mientras otro vivía y hablaba, teniendo todo lo que hacía, lo aborrecía cada día más, porque no se inclinaba a él, porque no se inclinaba a sus baales, porque no se inclinaba a sus malos deseos. Y los deseos de Amán se fueron manifestando a través del capítulo. Pero hay algo que da la rotación y dice, la esposa se lo dice un día que llega invitado del banquete de Esther, y todavía verlo le aborrecía aún más. Porque es que cuando tú portas el Espíritu Santo, lo malo en ellos, lo que hay en ellos, aflora, no te resisten, porque están endemoniados, porque son amalecitas, agagueos. Amén. Porque por eso es el Señor, serán condenados. Pero también el Señor Jesucristo te da una oportunidad. ¿Qué es la cena de Esther? Es una oportunidad, la primera. Pero no cambió. Pero por eso le dijo la esposa de Amán, le dijo, si estás peleando contra los judíos, hasta ahí llegaste. Ella se lo dice en el capítulo 7, donde dice, en el capítulo 7, donde Amán es ahorcado. Amén. Y dice, él llega. Amén. No, disculpa, en el capítulo 6, antes del banquete, antes de ser ahorcado, la esposa le dice, es honrado, les obliga, su deseo es que él se veía, él no se ve ni siquiera como segundo, él se veía como el rey, porque el deseo de él era insatisfecho. Cuando una persona no tiene satisfacción de nada, lo ideal es poseer, quitar, codiciar, arrasar y matar. Y que eso es el diablo, y Jehová le reprenda, Satanás y Jehová le reprenda. Estaba mostrando lo que es un carácter de una persona tomada por obras de maldad. Amén. Entonces dice aquí, él estuvo en la cena, paseó a Mardoqueo, pero llegó bravo porque él decía, yo quiero vestirme con la vestidura. Pero es que Dios honra a los que le honra. No es el deseo de lo que tú quieres, lo que Dios dijo. Mardoqueo había hecho obras de bien y de paz, y Dios le honró en el capítulo 6. Pero en el capítulo 6 él dice algo, vengo rabioso, no sé qué hacer, ¿qué quiero hacer? Y comenzó a hacer ¿qué? A mejorar las trampas y las redes y la horca.
Pues Señor, todo lo que tú prepares en maldad contra alguien va a caer sobre tu cabeza, sobre tu descendencia y sobre tus generaciones. Amén. Porque estás atacando y abriendo algo que Dios no afligió. Entonces dice aquí que le tocó hacer la orden del rey, porque como él había hecho un acto de bondad, Mardoqueo en el capítulo 6, se vio obligado a honrar. Se vio obligado, pero en su corazón no había cambiado. Una cosa es cuando tú eres obligado a cuando tu corazón es transformado. Amén. Y dice entonces que él regresó a su casa y llegó bravo y contó a su esposa lo que había acontecido, versículo 6, capítulo 6, versículo 13. Y a él y a sus amigos, o sea, él tenía una embajada de perversos con él apoyándoles en su idea. Pero dice aquí, que dice él, entonces le dijeron sus sabios. ¿Los sabios de quién? Los amigos de él. Pero Isel le dijeron, dice, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Los mismos amigos le profetizaron porque dijeron, si es de los judíos, hasta ahí llegaste. Ahí se reveló el poder que la cobertura que tenían ellos. Y de ahí entonces la cobertura mala entendió que estaba en este negocio el Señor. Entendieron que ya si el rey le había dado investidura a Mardoqueo, si ya lo había aprobado ante el pueblo, dijeron, no, aquí ya cambió. Entonces una reversión. Comenzó entonces a revertir todos los deseos de Amán. Y vemos que allí entonces comienza la horca, todo, pero no quiero llegar aquí porque la prédica es acerca de los embajadores, caerán los embajadores de maldad. Entonces miramos que cuando llegó el momento de honra no les gustó, pero sin embargo preparó, todavía seguía mal, pero ya le había dicho, vas a ver, vas a caer delante de él. Y entonces miramos que en el capítulo 9, Esther 9, dice, y los judíos, versículo 23 en adelante, y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que le escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedecta, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan contra los judíos, un plan para destruirlos, y había echado por suertes. O sea, aquí se manifiesta esto, todo lo que te he contado, porque quiere decir suerte para consumirlos y acabar con ellos. ¿Qué quiere hacer Satanás y Jehová le reprenda? Destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios nada más busca y paz. ¿Qué vemos en Amán? Violencia, destrucción. Porque todo aquello que busque destruir algo que está bien, está contaminado. Por eso el Señor Jesús dice, predicamos el Evangelio para que nosotros mismos y el que cree estar firme, también medite en su corazón. Amén. Dice, mas cuando Esther, entonces vemos ahí un cambio, el versículo 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. En lo mismo que él construyó para el pueblo de Dios, cayó él y su casa. Dice que cayó él y su casa. Por eso tú y yo tenemos que entender que cuando obramos mal estamos matando nuestra descendencia. ¿Qué dijo el rico cuando vio a Lázaro con Abraham? Le dijo, Señor, déjame ir a predicar a mi casa porque se vio en el infierno donde estaba. Quiero decir, no puede, aquí no puede salir ya. Solamente dice el Señor, podía ser uno que resucitara, y que no hizo Jesucristo. Tú y yo tenemos un mensaje de vida, que el único que resucitó fue Cristo y puede traernos la resurrección del pecado, de la muerte. Ya pagó el precio. Tú y yo solamente tenemos que recibirlo y hacer actos y frutos de arrepentimiento. Amén. Pero miramos que por eso se da el tiempo de Purim, el tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque así como Esther actuó y Mardoqueo, el pueblo también con las cartas y los decretos también llegó. Ellos se defendieron. No solamente decir que, ay, porque la reina hizo por esto por nosotros. Nos damos cuenta que estamos hablando de reinos. Parece que el Señor Jesucristo sujetó todos los reinos bajo sus pies. Porque el reino nuestro es eterno, está bajo el reino de nuestro Padre, con la autoridad en Cristo Jesús, y en nosotros su autoridad es la que prima.
Amén. Entonces dice que ellos comenzaron a hablar y dejarlo y lo escribieron como un estatuto, celebrar. ¿Qué tenemos que celebrar tú y yo? Que Cristo nos salvó. ¿Qué tenemos que hacer? Que estamos condenados a muerte y Cristo nos salvó. Esa es la celebración, que ahora pertenecemos a un reino eterno, que pertenecemos a un reino y que hay hombres y personas que hoy luchan por defender no la fe, no, defiende lo que Cristo hizo por ti y por mí, que nos sacó del hoyo, de cárceles, de muerte, de persecuciones, de delitos y pecados, y que hoy tú y yo podemos celebrar que Cristo viene pronto. Pero también dice que se honra la grandeza de alguien que estuvo dejándose y se dejaba conocer. Entonces, si te das cuenta, la trama comenzó contra Mardoqueo, un hombre que no se arrodilló, un hombre que simplemente estaba al servicio sin esperar honra de hombre, pero que estaba al servicio, como tú y yo estamos al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice entonces, el capítulo 10 de Esther, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta la costa del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Eso está en esos reinos. Escrito aquí en nuestro testamento, pero también en los libros donde ellos estuvieron. Donde tú y yo estemos, seamos esos Daniel, esos Nehemías, esas Esther, esos Mardoqueos, esos hombres de Dios que buscan el reino de los cielos, que no se doblaron ante Baales, sino que permanecieron firmes en la fe de lo que el Señor dio, reyes y sacerdotes para gloria y honra del Dios nuestro, el Dios Altísimo. Y dice, porque más, entonces el versículo 3 del capítulo 10 de Esther dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Fue grande, se habla de él, Mardoqueo el judío. No es que borraron, no es que se cambió el nombre para agradar al hombre, no es que se puso a disposición. El mismo rey le honró y lo hizo segundo. Porque no buscó alabanza humana, no buscó gloria humana, no buscó nada del hombre, porque el hombre es polvo. Y así como llegan sus pensamientos, se van. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para los que temen al Señor hay una prosperidad para este tiempo. Para los que temen al Señor hay un propósito grande. Para los que han temido y se han mantenido firmes, el Señor está en el campo. Prepárate, iglesia, prepárate, pueblo, porque yo soy de mi amado y mi amado es para mí. La iglesia está desposada, la iglesia tiene dueño y es Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se le honró delante de toda la nación? No piense solamente, dice que en los reinos de Media y de Persia, pero dice que él era de la India, dice que él era hasta Egipto. Todo eso pertenecía, todos los reinos pertenecían, y parte también de Turquía, todo eso. ¿Qué quiere decir? Que Dios honra. Fue más allá de estar en un lugar, pero lo que él hizo está escrito, y todas esas naciones entendieron que había un hombre que permaneció firme y fiel, y por eso dice que aún cuando tú eres íntegro, aún tus enemigos están en paz contigo. Amén. Dice, ¿por qué? Porque procuró el bien, el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. ¿Qué habló? Estando en su pueblo, ahí habló ¿qué? Bienestar. Y habló paz para todo su linaje, su descendencia. Cuando tú te portas bien con el pueblo, cuando tú eres una persona que honra, que aunque sabes que Dios te trajo con una misión, fue traerle bien a su pueblo. Pero Dios también le bendijo con paz a su linaje. Y yo declaro que este es un tiempo cuando hacemos la voluntad de Dios, ese bien y esa paz, que esa misericordia y su paz se derraman sobre nosotros, pero también sobre nuestra descendencia y generaciones. Por eso, mientras Amán y su descendencia con sus frutos perecieron, como las pajas fueron quemadas, como con el fuego de Dios, tú y yo, cuando estamos bajo esa cobertura de Dios, estamos llamados a florecer y a permanecer. Amén. La palabra que el Señor me da hoy, yo estaba aquí mirando
Y voy a dejar, porque siempre esto me llevó una palabra. Y vámonos a Lucas 19, en el nombre poderoso de Jesús. Esa, si te das cuenta, estaban en el reino porque servían. Habían sido honrados porque servían. Y si te das cuenta cómo funcionan los reinos de la tierra, es una copia de cómo, porque ellos no saben qué hacer. Nuestro reino hace todo para tener bienestar y paz. Pero el mundo no conoce eso. Amén. Pero yo no conozco un reino que no haya tenido guerra. Dios necesita, un rey se forma en todas esas lides. Por eso está un rey, va al ejército a conocer y pasar revista al ejército. También paga un servicio. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. Vamos a Lucas 19, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchas veces nosotros tenemos que entender, para entender los reinos y el reino, nuestro reino, por eso dice, Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Pero primero habla de la santidad de Dios. Para que Él baje, tu territorio debe estar lleno de esa paz y esa amor. Amén. Es un clamor, pero también es decirnos, tú eres santo y nosotros somos tus hijos, porque hay santidad de ti en nosotros, en Cristo Jesús. Que nos santifique a Dios y que nos guarde Cristo. Y miramos que en Lucas 19, yo estaba leyendo esto y siempre dije, hoy me voy a sentar aquí así. Y me senté. Y me dijo el Señor, Señor, tú me estás hablando de algo, cierta cosa, y voy siguiéndola. Y cuando el Señor me habla la parábola de las 10 minas. Y esa parábola de las 10 minas es lo mismo, que estamos al servicio. Y eso es lo que el hombre tiene, que tu nacimiento tiene un propósito. Pero también el nacer de la mujer tiene un tiempo de nacer de nuevo y parir lo que Dios puso en ti y en mí, de dar a luz eso. Si te das cuenta, el propósito de Abraham se cumplió, el de Isaac se cumplió, el de Jacob se cumplió, el de Cristo, amado nuestro, se cumplió, para que tú y yo también tengamos cumplimiento en nuestro propósito siguiendo a Cristo. Amén. Y dice entonces la parábola de 10 minas, porque mira, yo Señor, de verdad que tú vas llevando las prédicas así. Y antes de venir acá, el Señor me dio la palabra. Y dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. En el tiempo de Jesús, ellos esperaban a Israel, un hombre de gloria que lo salvaría a los romanos, haría mejor dicho por ellos. Claro, ellos en las leyes, pero que Jesús hiciera todo. Pero Dios conoce el pensamiento del hombre. Pues el Señor, que los pensamientos del Señor es para un buen futuro y una gran esperanza buena de Dios. Mayor lo que nosotros pensamos, dice Jeremías 29:11. Pero dice que el Señor pensaba, dice, Él comenzó a hacer la parábola porque ya le había escuchado el corazón y el pensamiento. Y dice, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, comenzó con la parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Qué le dijo el señor al del mesón? Toma esta moneda y haced de esto mientras yo vengo. ¡Qué sana, le digo! Amén. Pero escogió 10 siervos de los suyos, como Abraham escogió de los suyos, como la visión tuya y mía tiene de los suyos. Y hoy pido al Señor esos siervos para esa hora. Amén. En el nombre de Jesús. Y dijo, negociad entre tanto, vengo. Le dio 10 minas. ¿Qué dio escarben? Le dio un campo lleno de riqueza, pero ¿qué tenían que escarbar? ¿Qué hizo Pedro? Bogó mar adentro. ¿Y qué trajo? Riquezas. Amén. Dice entonces, llamó 10 de los suyos. Mira que uno dice que llamó 10 y escogió 10 hombres de los de él. Y Dios necesita personas de él, gente que él haya escogido. Él sabe quién le llamó, quién le escogió y a quién le dio a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar haciendo, por eso la palabra de hoy. Pero sus conciudadanos le aborrecían.
y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Lo dijeron claramente. No queremos que ¿hicieron qué? Personas conciudadanas. ¿Qué está diciendo Jesús? Israel, que es mi conciudadano, yo soy de este pueblo. ¿Qué quiere decir? Personas de mi mismo país, de mi misma nación. Pero eran conciudadanos de maldad, embajadas de maldad. Amén. Pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿A quién? Al hombre noble. ¿Qué dijeron? No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo cual había negociado cada uno. Todo lo que Dios depositó en ti, el Señor, cuando te llama y me llama, y ha depositado en los que Él llamó y escogió, tenemos que dar cuenta. Todos tenemos que dar cuenta. Absolutamente todos, buenos y malos. Eso dice, conforme la obra. Conforme la obra, no, es que estamos en un momento de hacer nosotros un valioso recuento en nuestra vida y decir: Señor, yo he pecado contra ti, contra el cielo y contra la tierra. Te pido, Señor, que me perdones. Yo quiero hacer tu obra, porque esto es para todos, hermanos. Amén. Y dice que aconteció que vuelto después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber cada uno había negociado cada uno. Pues te dice: no, nuestro reino tiene una empresa. Tú y yo somos empresa del reino. Tú y yo pertenecemos a un reino eterno, rico en todo aspecto, pero sobre todo con un corazón dispuesto, con verdadero sello real de hijo de Dios Altísimo, al servicio de nuestro reino. Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Para Dios 10 minas no era nada. Para Dios 10 minas era probando la capacidad de la mayordomía de los que dejó aquí. Amén. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también dígate: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces el Señor le dijo: no sacó su porción, no limpió su tesoro, ni siquiera trabajó. Quiere decir, no trabajó. La tapó, la cerró y se puso a disposición a otras cosas. Amén. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Mostró el corazón allí. Amén. Puso palabras que el Señor no había dicho, pero seguramente la rejunta y la junta le hicieron pensar: ¿dónde estaba él metido si no estaba trabajando? Tenía que estar ayudándolo de la embajada. Era el Judas de ahí. Amén. Amén. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Entonces nuestro reino es empresarial. Por eso yo le digo, hermano, que nosotros por seguir el reino, por ser injuriado, por ser perseguido, todo, hermano, dijo el Señor que da 100 por uno, el que deje casa, padre, madre, hijo y todo. Hagamos, hermano, porque es una caja registradora. Pero a veces queremos que Dios nos responda y sane todo sin estar al servicio. El servicio no solamente estar ante mí, el servicio es estar aquí. El servicio es hablar del Señor. El servicio es aquellas personas que un día tú hayas sanado en el mesón. Hay servicio a aquellas personas que están haciendo uso con lo que es poco que el Señor le dio. Dijo 10 minas le dio, pero dijo poco, pero trabajó y duplicó a 20. Duplicó a 20. No dijo: es que tú no puso excusas. Trabajó, se dedicó a meditar, se dedicó a hacer la obra, se dedicó a hacer lo que le mandaron, porque él estaba al servicio de ese noble llamado Jesucristo. Amén. Y dice: ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Entonces dice: Señor, ¿por qué
¿Qué te decía el Señor? ¿Por qué no pusiste mi dinero a ganar intereses? ¿Por qué no buscaste por qué no lo ubicaste en un lugar donde ganaría intereses? ¿Por qué no diste de esta mina a una persona que sí lo haría? No hizo nada. Tenía la excusa lista. Pero hablaba y hablaba. Pero mira la palabra tan experta que tenía para el día que el Señor regresaba. Amén. Dios, ¿para qué? Te dijo el Señor, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Para que al yo volver yo lo hubiese recibido con los intereses. Y dijo el Señor, quitarle la mina y darle a los que tienen 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. ¿Quiénes ellos? Los del 5 y la que no hizo nada. El de mina trabajó, se concentró en eso. Independiente, el Señor que dijo, pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el reino no va a regalar nada de lo suyo al que no trabaja, aquel que está en embajadas de maldad, aquel que está buscando su porción en manos de hombres y no las del reino, aquellos que buscan la riqueza del mundo y no la de nuestro reino, porque somos un canal de bendición. Pero hay algo que dice que para todos hay recompensa, porque dice el Señor que te va a llamar, pero van a haber confederaciones y embajadas de maldad, como te hablé en Esther. Ese es un libro que me recordó a esto. Mardoqueo no cambió su forma ni su identidad, porque al final es lo que dice Mardoqueo el judío. Hoy Liliana, hija de Dios Altísimo, sierva a disposición del reino de los cielos, te dice lo mismo. No dejes que tu identidad sea llamada y cambiada. Aquí miramos que los embajadores de maldad, así como Amán, lo único que quieren es detener la obra. Aborrecen lo de Dios, porque aquí lo dicen. Que como Amán dijeron, pero sus conciudadanos le aborrecían. Es una parábola. Y él hablaba claramente porque ellos eran eruditos, o sea, ellos sabían que fue para ellos. Amén. Que él llamó 10 de los suyos. Pero había una ciudad que eran conciudadanos que estaban aborreciendo a Cristo, que estaban aborreciendo la obra, que estaban aborreciendo la tierra del Señor, que estaban aborreciendo la soberanía de nuestro reino. Amén. Él escogió 10. Amén. Pero dijo, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada. Amén. Una reunión de gentes para detener la obra. ¿Qué dice el Señor? Que al final lo leemos. Tu manto y mi manto que nos puso el Señor Jesucristo es cósmico. Tu manto y mi manto no tiene nada que ver con esto. Y en estos tiempos lo va a ver la gente de la tierra, la gente del mundo, los embajadores del mundo, los que aborrecen al Señor. Tu manto y mi manto es eterno. Tu manto es como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar, que hasta el mar se echa hacia atrás y a los lados cuando ve su presencia. La tierra está temblando porque Cristo viene pronto y la creación lo sabe. Porque está bajando su ejército. Él se está preparando su ejército. Amén. ¿Sabes que ayer a las 3:30 estaba llorando, pero me quedé dormida? Hermano, y me quedé cuando me despertó como un temblor así, pa, pa. Y yo lo único que hice fue tirarme. Misericordia, Señor, claro, porque ese es mi trabajo. La iglesia de Cristo es intercesora. Misericordia, Señor, porque hace días el Señor me dijo, ponte estos aretes y la cocinera no te compré. Unos accesorios que me compró el Señor en Indonesia, en Bali. Ponte todo lo que tenía, me dijo, ponte todo lo de Oceanía, del Pacífico que compraste en Australia. Y yo no sabía ni entendía, porque es que eso se trata de obediencia como estos hombres de la mina. Y me puse todas las cosas que compré en Indonesia, en Bali, y unas que mi hija me había regalado en Australia, y mi nuera. Todo me lo puse. Y ayer en la tarde estaba yo tirada en el piso. Misericordia, no entendía porque me dio algo horrible. Pero lo único que hice fue colocar el Shema en Facebook y colocar el shofar. Pero lo único que me hice fue tirarme y le dije, hija mía, salgamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues salgamos. Porque la tierra se está moviendo, porque Cristo viene pronto y a eso me estoy refiriendo. Pero esta embajada de maldad no entendió, ni tampoco a Lot, el que no trabajó.
Y Dios está buscando una iglesia como espigadora, como Ruth. Una iglesia donde ese manto está lleno de bendiciones. Un manto que se ha escogido para mantener su linaje ahí, en la presencia del Señor. O eso no fue lo que dijo Mardoqueo. Y su linaje. ¿Qué quiere decir? Que Mardoqueo tenía familia y tenía hijos. Como tú y yo somos ese linaje de Dios Altísimo en Cristo Jesús, sellado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir? Y entonces, ese versículo 14, la oposición, también tiene respuesta. En el versículo 14 de Lucas 19, versículo 14, esos confederados, esas embajadas, esas confederaciones, tienen también un pago. El versículo 27 no lo dejó por fuera, como tampoco dejaron a Amán por fuera. Y dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Qué pasó con Amán? Amán era enemigo del reino porque estaba atacando a la esposa del rey. Amán en la gaguita estaba atacando al pueblo de Dios porque era enemigo, se declararon enemigos. Y todo aquello que se opone a la obra de Dios, que aborrece lo de Dios, la obra es enemigo del reino de los cielos. Y este es un tiempo. Amén. Por eso está aquí esto metido. Yo no entendía, pero cuando me puse a mirar, ven acá. Embajada del mal. Porque no querían que Cristo reinara, querían que tener el dominio. Estos hombres tenían dominio sobre una nación y no quería que Cristo reinase sobre eso. Pero el Señor en la tierra es su plenitud y todo lo cuanto en ella habitan. De Jehová es de los ejércitos, es todo. Padre nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre en Cristo Jesús y sellado por el Espíritu Santo. Eso es lo que te está. Él dijo que bajó. Amén. Vino a un país lejano, la tierra, se bajó de su trono, se despojó de su trono para tener un reino, y lo recibió. Está sentado a la diestra del Padre, desde él, y le dio autoridad sobre este reino. Pero dice, y volver, y Cristo viene pronto, Maranata. Cristo viene pronto, y tú no estás aquí para estar en otro lugar. Y tú estás aquí porque tú y yo somos enviados, y por causa tuya y mía, el Señor acortará tiempos. Amén. Porque aquí, claro, el versículo 14 es claro. Y dijo el Señor Jesús, son mis enemigos y yo soy Dios de la tierra. Traédmelos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Qué hizo el rey? En la misma orden que prepararon, ¿qué? Murieron ellos y su casa. Por eso la invitación hoy que te hable la iglesia de Jesucristo el Ancla es que nuestro reino tiene carácter. Él nos ama, pero a sus hijos. Pero dice que al mundo y a las naciones la tiene bajo sus pies. Busquemos Salmo 10. Amén. Vale, pero no lo leo. Amén. Dice el Salmo 110 que dice, Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor, capítulo Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Jehová enviará desde Sión su vara de poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el ser de la aurora, tienes tu rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Entonces no te equivoques, cuando nosotros hablamos de batalla y de reinos, hay ángeles que ejecutan la palabra, espadas que ejecutan. Nuestro reino es violento, por eso se dice que solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Y Esther y Mardoqueo fueron unos violentos. No se llenaron del temor de aquellos hombres que intimidaron a uno y que mejor se hizo al lado de ellos para matar al pueblo de Dios. Dios lo consideró enemigo. Estamos al servicio del rey. Estamos al servicio del reino de los cielos. Dice que nosotros, como le dijo Pablo a Timoteo, y aquí voy a despedirle a la prédica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Pablo a Timoteo,
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Versículo 2 de Timoteo, capítulo, vamos a leerlo, 13. Retén la forma de las sanas palabras, de que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿qué somos tú y yo? Somos los Timoteos de Pablo. Tú y yo, Cristo preparó para hacer la obra. Aquí no se habló de riquezas, es que la pertenece a nuestro reino. Aquí se habló que somos bendecidos y con riquezas y todo para hacer expansión de nuestro reino, porque somos un canal de bendición. ¿Y qué es el canal de bendición? Hablar de vida. El botín más grande que tienen tú y yo se llama vida en Cristo Jesús y vida en abundancia. Amén. Fuera de Cristo nada somos, nada, nada. Somos la paja que se quema como el fuego y es la primera cosecha que se arrebata y se echa al fuego. Pero en Cristo Jesús tú y yo vamos para la bodega del trigo, en el nombre de Jesús, porque Él pone de su pan para estar servido en su mesa todos los días. ¿Y quiénes dan ese banquete? Pues los hijos del Rey en Cristo Jesús. Aquellos que han seguido la obra. Amén. Dice aquí, capítulo 2 de Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué enseñó Pablo? Enseñar el Evangelio, hablar de nuestro reino. Es que, hermano, nuestro Evangelio tiene poder, poder de la gloria del Padre. Hay poder, no hay en otra parte, no hay eso. Aquí es una imitación, el hombre de su poder, pero Dios en 3 terremotos acaba naciones, en 2 movimientos de placas tectónicas ajusta la tierra. En un tsunami le hace todo, son los ejércitos del Señor. La tierra está llena de sus ejércitos. Para que vea cuánto nos ama Dios, que siendo tan pequeñito, siendo un poquito menor que los ángeles, nos dio para gobernar sobre eso. Así ama Dios al pequeño, porque el hombre a lo pequeño no ama. Pero el reino de los cielos ve diferente. Nuestro reino no ve como ve el mundo. Nuestros ojos se abren y entendemos cómo que eras dueño de todo. Pero ahora, Job, tienes una amistad completa porque ahora me ve. Y ve mis dimensiones, que yo soy más allá de las estrellas incontables. Y que aún cuán incontables sean esas estrellas, a cada una le conozco el nombre. Y le dijo, lo mismo que le dijo Jesús a los 10. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguna que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó por soldado? ¿Qué eres tú y yo, soldados de Cristo? Estamos aquí, hermano. Por eso le dijo Mardoqueo, pero si tú no vas, Dios te pone otro. Arregla así, coronita de reina, ven acá, vamos a echarle silicio aquí, me voy de ayuno, porque esta coronita no vale nada sin Dios. Entendió. Y entonces se presentó con vestiduras reales, pero iba llena de presencia. Por eso llegó la gracia y el favor ante el rey en el patio. Porque ese día el rey había salido a los patios, al campo. Amén. Entonces dice, y también lucha como atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento a todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Lo que te voy a hablar de esto es que esto es para los escogidos. Jesús nos escogió, lo que está hablando de eso. Son todo lo que Dios llama a ser tuyo, somos escogidos por Dios. Pero hay a unos que Dios unge con un propósito. Dios nos ama a todos para salvación, pero date cuenta, Josué fue el escogido, Abraham escogido, Isaac escogido, Jacob escogido, Juan el Bautista escogido, David escogido. Fueron escogidos para llevar salvación a un pueblo, o sea, somos canal de bendición. No nos podemos dejar que todos nos aren en la espalda, porque hay un tiempo en que nos van a arar, pero hay un tiempo en que Dios nos levanta. Y esos aradores tienen castigo. Porque cuando Dios nos levanta hay victoria, nos da su victoria, como la vio Mardoqueo en el capítulo 10. Amén. ¿Qué quise decir? El labrador, para participar en los frutos, debe trabajar primero. Los de las 10 minas, los de Esther y Mardoqueo. Dios se salta.
No busque honra de hombre. ¿Qué le digo? Aquí les explicadito el libro de Esther, las 10 minas, que Jesucristo la parábola, pero también lo puedes encontrar en 2 Timoteo 2 y no estaba, pero Dios sí sabe lo que hace. Aquí la invitación es esta, que tenemos que tener identidad de hijo. Le digo aquí, mantén tu identidad. Acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. Porque el propósito del Señor Jesucristo era ir a la cruz. Cuando padeció en el monte de los olivos, sudó sangre. Pero él dijo, Señor, que se haga tu voluntad, por ti y por mí, que valemos más que 30 monedas. Pero pagaron precio de esclavo, pero él era rey. El mundo ve a los hijos de Dios, les gusta lo que los hijos de Dios tienen, pero no les gusta estar al servicio porque no se sujetan, porque son rebeldes. Y por eso no pertenecen a nuestro reino. La invitación hoy es la siguiente: el reino de los cielos se ha acercado y el Señor te está invitando a ser parte de este ministerio del reino de los cielos, para luego que preparado comiences a hablar después que el Señor haya transformado tu tierra y cada era de tu tierra haya sido llenada de su presencia. Hoy nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hoy le damos gracias al Señor porque toda palabra es inspirada por Dios. Todo es útil para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para inspirar justicia. Cada vez que predicamos la palabra, no estamos acusando, pero estamos diciendo que hay un monte de bendición y hay un monte de maldición. Pero también te estamos diciendo que Cristo también le dijo una palabra. Y Dios también nos dijo lo mismo. El Señor nos dijo que escogiéramos. Tú y yo predicamos porque escogimos nuestra casa, servir al reino de los cielos. Pero también aquí en Marcos 16 dice lo siguiente: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda la creación está alineada al tiempo que pasó y a los nuevos edictos que Dios sacó. El Señor cerró un rollo y ha abierto uno nuevo. Y tenemos que comenzar a aprender a leer ese rollo de este tiempo que el Señor trae para así como cerró el de Saúl ese rollo y abrió uno para David. Es lo mismo que te estoy diciendo. Como el Señor Jesús cerró un rollo de la ley, trajo el rollo de la gracia, pero eso tiene un tiempo. Así que este tiempo, hoy yo te digo que oremos, que pongamos en oración, que todo el que pueda, dice no poco, o sea, dice el Señor, para el mundo eran muchas esas 10 minas, pero tuvo que trabajarlas y las duplicó. ¿Qué quiere decir, Señor? Que tu transformación tiene que verse y notarse, para que Dios nos dé más. Porque si en los pocos supimos trabajar, somos aptos para una mayordomía de puertas para lo que Él ha decidido hacer para este tiempo. Así que el ministerio hoy dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. De todo este botín en la vida en Cristo Jesús, tenemos un lugar. Amén. Y dice: mas el que no creyere será condenado. Yo no tengo que hacer explicación más allí, porque con lo que el Señor ha dicho es que esos que no creen son los que aborrecen y enemigos de nuestro reino. Y que Jesucristo es nombre, sobre todo nombre, como dijo Juan, el amigo del esposo. El amigo del esposo. El amigo del esposo. Tú y yo estamos desposados. Pero que aunque el mundo vea que es poquito, para Dios nada es poco. Para Dios es mucho para darte y honrarte delante de todos. Dice que le honró delante de todos. Pero también a los que le hicieron oposición, también los avergonzó delante de todos. Pero también perdieron sus casas, su linaje. ¿Qué dice al final de Mardoqueo? Que él procuró el bienestar de su pueblo y que buscó la paz para su casa, para su descendencia y generación. Y hoy creemos, Iglesia de Jesucristo del Ancla, que la paz del Señor está sobre nuestra casa, que la paz del Señor está con nosotros y que a partir de hoy, cuando acudamos a ese Padre nuestro, miremos con ojos de amor, pero también sabiendo que el Señor sabe dónde nos puso. Así que no no nos hagamos de inocentes sabiendo la realidad, que estamos en un mundo que se opone a nuestro reino. Pero dice que en esa batalla cósmica Dios no perdió ninguna. Que si Dios te puso y te envió y te dijo que ponte ahí, te puso ahí, lo único que Dios tenemos que hacer es resistir hasta que Él venga. Amén, como le dijo Pablo. ¿Por qué dice? Porque el Señor dice,
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Habla de lo que te he estado hablando. ¿Habla de qué? De lo que administra el mundo, los demonios que habitan en los aires, y que aquel que abre la puerta lo penetra. Amén. Y si hablaremos nuevas lenguas, ¿por qué? Porque nuestro hablar es diferente. Dios reconoce la lengua que puso en ti para estar en comunión con Él. Amén. Tomarán en las manos serpientes. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Las bestias que hay aquí. El engaño. Y si bebieren cosas mortíferas, palabras corrompidas, copas de maldad, no nos harán daño. ¿Por qué? Porque estamos crucificados en Cristo. Y sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. ¿Cómo está el mundo? Enfermo. Y desde aquí es sanidad. Y tú y yo somos esas hojas de todos los meses del año. Pues tenemos que estar sanos, ¿sí? Pero tenemos que buscar eso que el Señor nos habla, buscando el pan cada día del Señor, que descienda todos los días en la mañana y en la tarde podamos ver sus recompensas. Todos los días en la mañana, antes de acostarnos, nosotros podemos decir, paso esto, Señor, y hacer una reflexión del día, de la semana, del mes y del año, y que en todo tiempo tú estés en las manos del Señor. Amén. Dice la palabra aquí, Proverbios 4, y con esto me despido en nombre del Padre, pero por esta prédica, pero avanzaremos en otras. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina los sendas de tus pies y tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 3, versículo 24, 27. Pero inicia así en el 22. Amén. Dice 23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de hermana la vida. Los hombres de la mina estaban trabajando en lo de ellos. No miraban, sino estaban en el servicio, y una empresa que tenía banco, tenía réditos. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo que tú hagas por la obra del reino del cielo, tú serás recompensado, como dice Hebreos, el libro de los Hebreos. Y yo, en el nombre poderoso de Jesús, yo le he creído al Señor, porque Él es el que provee en todo aspecto, en todo campo, en toda necesidad y en todo tiempo. Provee espiritualmente, cada día te llena de su santo poder, de su santo espíritu, para que puedas cumplir la obra. Te llena de salud emocional, física, financiera, porque estamos al servicio y somos canal de bendición. Somos simiente bendita del Señor, y lo que Dios bendice, nada lo puede maldecir. Antes serán destruidos todos los opositores de la causa del Padre. No es tuya ni mía, estamos al servicio. Amén. Así que hoy yo declaro victoria en el nombre de Jesús, porque como dice el Señor, viene un tiempo donde las eras serán llenas del trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová y vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que en medio de esta casa, iglesia de Jesucristo, el ángel y esta familia, está el Señor, está Dios. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Que este sea un tiempo donde podamos ver esa provisión. Y como todo está escrito en la historia del Señor, en el libro del Señor, cada una está escrita, dice el Salmo 139. Yo me voy a maravillar en las obras y hacerlo, y continuar haciendo este día mi deleite, porque yo quiero agradar a Dios y hallar gracia en su presencia, para que Él pueda hacer su obra en mí completa, hasta completarla. Hoy esa es la palabra, dice el Señor. La embajada de la oposición no detendrá el reinado del Rey. Amén. Mientras el Rey vuelve, hay una asignación en nuestras manos. Amén. La voz de los que se ponen en autoridad del Rey no tiene autoridad para cancelar el reino que era recibido, ni para impedir el cumplimiento de su propósito. Así que tú y yo estamos bajo esta obra hermosa del Señor. Amén. Que hoy estamos aquí, como dice, vamos de camino a tierra de Canaán,
Así que digno el Cordero, pero dice que no nos detenemos aquí porque estamos en una obra. Como dijo Nehemías, yo no voy a ni para allá, voy a mirar porque tienen maña. Dice, yo no tengo nada de negocio allá. Eso les dijo Nehemías cuando querían detener la obra. Estos son mañosos. Ni para allá voy a mirar. Dígales que te van a buscar para hablar contigo. No, ni para allá voy a mirar porque yo estoy en una gran obra del Señor. Amén. Así que hoy no te mires ni a la derecha ni a la izquierda, como dice Proverbios 4. Hoy quédate en lo que el Señor dice aquí. Porque dice aquí el Señor Santo. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor. El que en integridad camina será salvo. Proverbios 28, versículo 18. Mas el de perversos caminos caerá en alguno. Así que, hermanos, hoy vamos aquí dando la gloria a Dios, caminando a la presencia del Señor. Vamos a escribir una alabanza. Esta palabra, Señor, Cristo, no te detengas. Es una mina de gran precio y estás tú en mayordomía. Pequeña para el mundo, pero con la disposición de la verdad del reino. A poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trae.